Muy buenos días a todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala en la maestría de Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría, y a continuación les vamos a presentar los datos más relevantes respecto a la NIF 9 denominada Instrumentos Financieros. El objetivo de esta norma es establecer principios para que la entidad mida y presente los activos y pasivos financieros de forma que sea útil para evaluar los importes como incertidumbre, esto es porque cuando se coloca un instrumento financiero implica un riesgo para la entidad. Como alcance, esta norma se aplicará a todo tipo de instrumentos financieros, exceptuando lo que prescriba la NIC 10, estados financieros consolidados, la NIC 28, inversiones en asociadas, la NIF 16, arrendamientos financieros, la NIF 11, acuerdos conjuntos, la NIC 19, beneficios a empleados, la NIF 4, contratos de seguro, la NIF 2, pagos basados en acciones, la NIF 3, combinaciones de negocio, la NIC 37, provisiones y contingencias, la NIF 15. Para entender un poco más esta norma hablaremos sobre las definiciones. Tenemos como instrumento financiero cualquier contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad. Estos pueden ser primarios, derivados o combinaciones. Los primarios pueden ser los depósitos en efectivo y las cuentas por cobrar. Los derivados pueden ser opciones financieras o garantías financieras. Las combinaciones son la deuda convertible o los bonos en dos divisas. Un activo financiero puede ser el efectivo o un instrumento de patrimonio de otra entidad, un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad. Tenemos como pasivo financiero, que es una obligación presente, una actividad de financiamiento para la entidad que podrá ser liquidado utilizando un instrumento de patrimonio propio de la entidad. Un instrumento de patrimonio, nos dice la norma, que es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Un instrumento como opción a venta es un instrumento financiero que proporciona al tenedor el derecho de devolver un instrumento al emisor a cambio de efectivo. Estos son todos aquellos que se compran para vender. Un instrumento mantenido para negociar es un activo o pasivo financiero que se compra con el objetivo de venderlo o volver a comprar en un futuro cercano. Tenemos como técnicas de medición el costo amortizado y el valor razonable. El costo amortizado nos indica que es un importe por el cual fue medido en su reconocimiento inicial un activo o un pasivo financiero, menos los resembolsos, más o menos las amortizaciones acumuladas utilizando el método de interés efectivo. El método de interés efectivo es la tasa que iguala exactamente el flujo futuro retrotraído al día de hoy. Baja en cuentas de activos financieros. Inicialmente se tendrá en cuenta que para estados financieros consolidados, primero se deberán consolidar todas las subsidiarias y luego aplicar la norma correspondiente. Una vez consolidados bajo la NIF 10, ya se podrán aplicar los criterios que la norma indica. Teniendo en cuenta que antes de realizar una baja en cuenta se deberán evaluar en qué medidas la cuenta es adecuada para realizar la baja. Una entidad determinará si la norma se aplica a una parte del activo financiero o a un grupo de activos financieros similares. Tomaremos en cuenta que la norma se aplicará a una parte de un activo financiero si y solo si la parte del activo financiero se considera para la baja en cuentas que cumplan las condiciones que la norma haya establecido. En cualquier otro caso, la norma se aplicará al total del activo financiero. Una entidad dará de baja una cuenta de un activo de sus cuentas cuando, solo si y solo si, expiren todos sus derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo y que se transfiera el activo financiero como establece la norma y la transferencia cumpla todos los requisitos para la baja de las cuentas según la norma lo haya establecido previamente. Transferencia de activos financieros.
Una entidad habrá transferido un activo financiero si y solo si transfiere todos los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo de un activo financiero, o si retiene los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo financiero, asumirá la obligación contractual de pagarlo a uno o más perceptores dentro de un acuerdo que cumpla con la norma. Para transferir un activo, una entidad deberá cumplir con todos los requisitos que la norma establece para poder dar de baja el activo financiero en sus cuentas. Si una entidad transfiere un activo financiero en una transferencia que cumpla todos los requisitos para la baja de cuentas en su integridad y retiene el derecho de la administración del activo financiero a cambio de una comisión, reconocerá un activo y un pasivo por el servicio de la administración de ese activo financiero. Si una entidad continúa reconociendo un activo financiero que haya sido transferido, ni este ni el pasivo asociado podrán ser compensados. Continuando con la exposición, vamos a platicar sobre los pasivos financieros. Los pasivos financieros son obligaciones que tiene una entidad de pago respecto a un efectivo que recibió con anterioridad. Dentro de las características de un pasivo financiero tenemos que es una deuda o una obligación que pertenece a alguien, a un sujeto, que proviene de operaciones económicas o financieras que debe pagarse en un futuro, que es ineludible y también que tiene una capacidad de generar interés. La norma establece que una entidad clasificará sus pasivos financieros como reconocidos posteriormente a costo amortizado, a excepción de pasivos financieros reconocidos a valor razonable con cambios a resultados, pasivos financieros que surjan por transferencia de activos financieros que no cumplan con los requisitos para ser dados de baja en cuentas, contratos de garantías financieras, compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés menor a la de mercado y contraprestación contingente reconocida por la adquiriente en una combinación de negocios. Dentro de la medición posterior para los pasivos financieros, la norma establece que puede ser de dos maneras: de costo amortizado o a valor razonable con cambios en resultados. Esto va a variar, depende de si la información a revelar es más relevante presentarlo de cualquiera de las dos maneras. Para el costo amortizado, lo que una entidad hace es tener la deuda que tiene, la trae al valor actual, incluyendo todos los gastos financieros que va a realizar durante el periodo que dura el pasivo financiero. Por ejemplo, podemos hablar de un préstamo bancario. Entonces la entidad lo que realiza para evaluar su pasivo financiero, que en este caso sería su préstamo, es traer a valor actual, por temas de la pérdida del valor del dinero en el tiempo, a valor actual la deuda completa como tal, incluyendo los intereses que va a pagar. Entonces se realiza por medio de la tasa de interés efectiva, mientras que a valor razonable, la entidad va a ir valuando el préstamo conforme el mercado como tal y se van reconociendo pérdidas o ganancias dependiendo en resultados del periodo. Medición posterior de un activo financiero. Después del reconocimiento inicial, un activo financiero se medirá de acuerdo a costo amortizable, valor razonable con cambios en otro resultado integral o valor razonable con cambios en el patrimonio. De acuerdo a la NIF 13, los pasivos financieros también se deben de medir de acuerdo a las normas que están aplicadas en esta norma. Medición del costo amortizable. Los ingresos obtenidos por intereses se deberán de medir a través del método del interés efectivo. El interés efectivo se deberá de aplicar al importe en libros de un activo financiero. De este cálculo se exceptuarán los activos financieros con deterioro de valor crediticio, ya sea que se hayan comprado o se hayan originado. También se exceptuarán los activos financieros que no son activos financieros, pero que se hayan convertido después. Un activo financiero se cancelará cuando ya no se tenga una expectativa razonable de recuperarse ya sea en su totalidad o en partes. Cuando se realice una cancelación, una entidad deberá de reducir el valor directamente en el valor en libros del activo financiero. Deterioro de valor. Una entidad reconocerá una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas de un activo financiero.
Por ejemplo, este podría ser una cuenta por cobrar por arrendamientos o un contrato por garantías financieras. Una entidad aplicará los requerimientos de deterioro de valor, reconocimiento de una corrección de valor por pérdidas crediticias de un activo financiero, que se hayan medido a valor razonable con cambios en otro resultado integral. El objetivo del requerimiento del deterioro de valor de los activos financieros es reconocer las pérdidas esperadas que se dan durante la vida del activo. De este modo, la entidad podrá reconocer ya sean las pérdidas o ganancias que el activo tenga durante la vida de este mismo. En cuanto a la contabilización de coberturas, el objetivo principal es representar en los estados financieros el efecto de actividades de gestión de riesgo de una entidad que utiliza instrumentos financieros para gestionar las exposiciones que surgen por riesgos concretos que podrían afectar al resultado del periodo o bien al otro resultado integral. Una partida cubierta puede ser un activo o pasivo reconocidos, un compromiso en firme, no reconocido, una transacción prevista o bien una inversión neta en un negocio en el extranjero, y puede ser una partida única o un grupo de partidas. Los requisitos que indica la norma para cumplir con la cobertura son las siguientes, ya que debe de cumplir con todas las condiciones siguientes. 1. Preparar la documentación formal de cobertura. Se espera que la cobertura sea altamente eficaz y la eficacia de la cobertura debe poderse medir de forma fiable. Para que se pueda cubrir una transacción prevista, esta tiene que ser muy probable que se produzca, que haya un alto grado de certeza de que va a ocurrir y que se demuestre que es eficaz durante toda la duración de la cobertura. La norma indica 3 tipos de cobertura, una que es al valor razonable, que podríamos decir que algo se encuentra ya fijo y se necesita proteger. Está la del flujo efectivo, algo que es variable y se necesita fijar, y la de moneda extranjera, que son las inversiones netas en las operaciones en el extranjero. En el caso de la contabilidad de cobertura del valor razonable, si la ganancia o pérdida sobre el instrumento de cobertura se reconocerá en el resultado del periodo, si el instrumento de cobertura cubre un instrumento de patrimonio para el cual una entidad ha optado presentar los cambios de valor razonable en otro resultado integral. Esta es una cobertura altamente eficaz, los cambios de valores se compensan al resultado. En el caso de la cobertura de flujo efectivo y la cobertura de inversión neta en una entidad extranjera, la contabilización es muy similar, en donde, incluyendo la cobertura de una partida monetaria que se contabiliza como parte de una inversión neta, se contabilizarán de manera similar, que es en la parte de la ganancia o la pérdida en el instrumento de cobertura, que se considera que es una cobertura efectiva, se reconocerá en otro resultado integral, y la parte ineficaz se reconocerá en el estado de resultados del periodo. Para el caso de los instrumentos derivados no designados como cobertura contable y los instrumentos de cobertura que no califican como tal, estos mismos se contabilizarán como ingreso o gasto.